De la noche a la mañana, un joven de apenas 17 años fue elegido por el hombre más poderoso de Europa para gobernar un imperio en decadencia. Imagina la escena, un chico tímido, reservado, lleno de dudas, arrancado de la corte más fastuosa del mundo y lanzado a gobernar un país que apenas conocía, otro idioma, otras costumbres, otras tradiciones que le resultaban extrañas cuando no incomprensibles. Esta es la historia de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, el Rey Sol, el primer Borbón en España, el hombre que abrió la nueva dinastía, pero también un rey marcado por la melancolía, las sombras y los fantasmas de su mente. Felipe de Anjou nació el 19 de diciembre de 1683 en Versalles, el palacio más impresionante de Europa. Era el segundo hijo del Gran Delfín, heredero del trono de Francia, y de María Ana de Baviera, una princesa culta pero enfermiza. Un detalle curioso, su madre descendía de la casa de Wittelsbach, vinculada a los Habsburgo, pero su padre también procedía de un matrimonio entre un Borbón, Luis XIV, y una Habsburgo, la hija de Felipe IV de España. Pero su llegada al mundo traía una mala señal. Francisco Alonso Fernández apunta que diciembre, mes frío y con poca luz, marca la personalidad de los nacidos este mes, haciéndolos más proclives a la melancolía. Y vaya si se cumplió. Desde niño, Felipe fue descrito como serio, reservado y hasta melancólico. Antes de cumplir los 7 años, perdió a su madre. María Ana de Baviera, en la corte brillante de Luis XIV, nunca encajó. Era culta y refinada, sí, pero en un mundo que idolatraba la belleza y el esplendor. Ella se refugió en la soledad y en la comida, hasta igualar la obesidad de su marido. Entonces comenzó a padecer de hipocondría, que combatió con un arsenal de medicinas y acabó matándose con apenas 30 años. Y su padre, el Gran Delfín, pues tampoco fue ejemplo de nada. Sus contemporáneos lo describían como obeso, apático, incapaz de aprender y ni siquiera de gobernar su propia casa. Resultado, ni padre ni madre se preocuparon de dar a Felipe una buena educación. Fue la compañía de algunas damas de la corte y de sus propios hermanos lo que le sostuvo, y aún así brilló. Desde pequeño escribía con destreza y a los 10 años dominaba el latín. Un niño descrito como un pequeño genio, reflexivo e inteligente. Con sus hermanos, Luis de Borgoña y Carlos de Berry, formaba un trío singular. Ambos nacieron en agosto, mes luminoso y festivo, justo lo contrario de diciembre. Tenían caracteres opuestos. La orfandad tuvo distintos efectos en cada uno de los hermanos. Para el primogénito Luis le dio la esperanza de regentar Francia. Para Carlos, sin embargo, ver al primero con la posibilidad de ser rey y al segundo como un pequeño genio le llevó a una actitud más rebelde. El mayor de los hermanos apuntaba maneras con una personalidad altiva y quizás soberbia frente al hermano menor, que era más indisciplinado y enérgico, desatándose peleas muy a menudo en las que Felipe, el hermano mediano, trataba de dialogar y mediar entre ambos. Los tres recibían 4 horas de formación personal al día y una estricta preparación militar, un ambiente tan riguroso como competitivo. Entre 1689 y 1697 su maestro fue François de Fénelon, refinado, innovador, un pedagogo brillante, el hombre que modeló al joven Felipe, pero su enseñanza tenía también su lado malo, una religiosidad restrictiva y obsesiva que convirtió cualquier acción en pecado. Según Calvo Pollato, de ahí nacieron muchas de las actitudes futuras del rey, una mezcla de carácter débil y moralidad enfermiza. Alonso Fernández reconoce que Fénelon fue un educador excepcional, pero le dejó a Felipe un peso insoportable.
una conciencia dominada por la culpa y el moralismo. Años después, Fénelon cayó en desgracia por apoyar doctrinas místicas sospechosas de herejía, pero en Felipe ya había dejado huella, rigidez, fragilidad y obsesión religiosa. Desde niño sufrió lo que entonces se llamaban vapores depresivos, hoy lo llamamos depresión. Su refugio, los libros, la escritura, la música, un príncipe distinto en una corte donde reinaban los bailes, las fiestas y las aventuras extramatrimoniales, una rara avis en Versalles. Mientras Felipe crecía en Versalles, España se hundía en Europa. Carlos II agonizaba sin hijos. El imperio que había dominado medio mundo y amenazó a otro medio se encontraba en grave decadencia. Las potencias europeas se frotaban las manos esperando su muerte. Francia y Austria querían heredar el pastel. Inglaterra buscaba equilibrar el tablero y proteger sus colonias. Finalmente, el 10 de octubre de 1700, Carlos II firmó su testamento. Nombró heredero al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, pero dejó claro que las coronas de España y Francia no debían unirse jamás. También añadió a modo de plan B que si Felipe moría o se quedaba con el trono francés, vendrían en la línea sucesoria su hermano menor, Carlos duque de Berry, el heredero al trono de Austria, el archiduque Carlos y Víctor Amadeo II, rey de Saboya. La sorpresa fue mayúscula. España y Francia, rivales seculares ahora unidos por la misma sangre. Quizá Carlos II pensaba que solo Francia podría reflotar el imperio. El 1 de noviembre de 1700 murió. Con él, la dinastía de los Austrias se apagó en España y nacía la era de los Borbones. Un mes después, Felipe partió hacia su nuevo reino. El pueblo castellano lo recibió con entusiasmo, pero él, lejos de casa, pronto sufrió su primera gran crisis depresiva. 4 meses después escribió que deseaba regresar a Francia, solo que ya no había vuelta atrás. Felipe de Anjou llegó a España con 17 años. El 22 de enero de 1701 cruzó por Irún y pocas semanas más tarde hacía su entrada solemne en Madrid entre vítores. Pero ante la herencia de Carlos II, media Europa se amotinó. La unión dinástica entre Francia y España rompía descaradamente el balance de poderes europeo. El 7 de septiembre se constituía en La Haya la Gran Alianza. Inglaterra, las Provincias Unidas, es decir, Holanda, y Austria, a las que más tarde se unirían Portugal y Saboya, se unían en una coalición con el objetivo de frenar el poder de Luis XIV y discutir a Felipe V su derecho a la corona de la monarquía católica. Comenzaba así la Guerra de Sucesión Española. Felipe llegó ansioso por reinar, pero desde sus primeros meses en España mostró tendencia a la melancolía y episodios depresivos. Luis XIV, consciente de la importancia de estos problemas psicológicos, buscó estabilizar a su nieto con un matrimonio rápido, que además buscaba asegurar la sucesión y una alianza diplomática. No había pasado un año de la llegada de Felipe cuando se casó con María Luisa de Saboya, una prima segunda de 13 años, hija del duque de Saboya, con lo que buscaba asegurar la alianza con este principado italiano. Pero el compromiso, que nació como un movimiento político, se transformó en un matrimonio feliz. La joven reina estabilizó a Felipe y mitigó sus vapores depresivos, al menos durante los primeros años. En estos inicios, Felipe rompió con algunas tradiciones de los Austrias, impulsó un sistema algo más meritocrático, aunque de forma muy limitada, en el que algunos cargos de la alta administración dejaron de pertenecer a la nobleza. Esto irritó a algunos de ellos, celosos de sus privilegios. Asimismo, intentó aprender castellano lo antes posible y, aunque su lengua materna nunca dejó de ser el francés, fue capaz de desenvolverse en los asuntos oficiales
oficiales con rapidez. A pesar de la religiosidad del monarca, este inició políticas regalistas, es decir, destinadas a limitar el poder de la Iglesia en favor de la autoridad real. A modo de contexto en el terreno religioso, desde Felipe II, España se estaba convirtiendo en un país teocrático, y es que la religión católica era uno de los factores de unidad más fuertes a disposición de la Casa de Habsburgo. En datos, cuando Felipe V llega a España, la monarquía tiene entre soldados y administrativos 30.000 asalariados, mientras que el clero estaría formado por entre 150.000 y 200.000. Este desequilibrio entre el tamaño del Estado y el de la Iglesia confería un poder fáctico enorme al clero, pero estas políticas regalistas enfrentaron enormes resistencias, especialmente en cuanto a reducir la autonomía de la Inquisición. En 1702 los ingleses y holandeses intentaron un desembarco en Cádiz, aunque lo tuvieron que abortar pese a su gran superioridad numérica, pero las internadas que hicieron robando en la zona de la bahía fueron definitivas para evitar un alzamiento contra Felipe V en Andalucía, consolidando el apoyo hacia el bando francés. En 1703 Portugal firmó el Tratado de Methuen con Inglaterra y se unió formalmente a la Gran Alianza, abriendo un nuevo frente peninsular. Al año siguiente, los aliados intentaron un desembarco en Barcelona que fracasó. Sin embargo, ese mismo verano tomaron Gibraltar, plaza que nunca más regresaría a la corona española. La posterior batalla naval de Vélez-Málaga en 1704 fue indecisa en bajas, pero en la práctica entregó la supremacía naval del Mediterráneo a ingleses y holandeses. En 1705, bajo el Pacto de Génova, los catalanes austracistas facilitaron un segundo desembarco en Barcelona, arrastrando a buena parte de la corona de Aragón y permitiendo la entrada del archiduque Carlos en la ciudad condal. A partir de entonces, la guerra toma forma de conflicto civil en España, los felipistas mayoritarios en Castilla y Andalucía y los austracistas con más fuerza en la corona de Aragón. En 1706 se dio una de las mayores crisis del reinado de Felipe V. Tras la llegada de una gran flota a Barcelona, se levantó el asedio y los aliados aprovecharon la retirada para lanzar un ataque desde Portugal por toda la frontera, que tomó Badajoz, Salamanca y la costa hacia Cádiz, internándose un ejército hacia Madrid que continuó hasta Zaragoza. El archiduque pudo ser coronado en Madrid como Carlos III de España el 2 de julio, aunque poco después fue forzado a retirarse del interior peninsular. A pesar de que Felipe V retoma Madrid el 4 de octubre, ante el entusiasmo de sus habitantes, ese mismo día caía Mallorca en manos de Carlos III. Para revertir este mal momento fue crucial el año de 1707 con la batalla de Almansa, donde el 25 de abril las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick derrotaron de forma contundente a las aliadas. Tras la victoria, Felipe abolió los fueros e instituciones de Aragón y Valencia mediante los decretos de nueva planta, instaurando un modelo de monarquía centralista de corte absolutista. Para sus contemporáneos, esta centralización se veía como un avance moderno frente al viejo y tradicional sistema polisinodial de los Austrias. La guerra se alargó con avances y retrocesos. Los aliados dominaron los mares, provocando la pérdida de Menorca y Cerdeña en 1708 y empeorando así la situación alimentaria y económica de Castilla. En 1709, tras el terrible invierno de 1708, incluso Luis XIV se mostró dispuesto a abandonar a su nieto. Las condiciones de paz fueron humillantes. Quisieron imponer que Felipe renunciase a la corona de España y que Francia le forzara
para ello, algo que Luis XIV nunca aceptaría, y Felipe, lejos de rendirse, proclamó que resistiría hasta la última gota de sangre. Esta firmeza le ganó el apoyo popular en España. Ante esta crisis y las políticas regalistas de Felipe, el Papa Clemente XI reconoció a Carlos III como rey de España, rompiéndose así las relaciones con la Santa Sede hasta el 1713, cuando se retomaron con la mediación de Francia. El giro decisivo en la guerra llegó en 1711, con la muerte del emperador de Austria, José I, de 32 años. Curiosamente, hereda Austria, Bohemia y Hungría el archiduque Carlos, uniéndose de jure las coronas de Austria y España, aunque de facto, sobre el terreno, solo controlaba en este momento gran parte de la corona de Aragón. En este momento, los aliados, sobre todo Inglaterra, comprendieron que continuar la guerra supondría apoyar el renacimiento de un imperio Habsburgo demasiado poderoso, dando comienzo a unas secretas negociaciones de paz. Ya a finales del 1712, Luis XIV accede a las presiones diplomáticas y Felipe V renuncia formalmente al trono francés, cerrándose el sueño de unir ambas coronas. El Tratado de Utrecht del 1713 y posteriormente el de Rastatt del 1714 pusieron fin a la guerra. España cedía los Países Bajos, Nápoles, Milán y Cerdeña a Austria, Sicilia a Saboya, Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña, además de el lucrativo asiento de negros, el monopolio de comercio de esclavos con América. A cambio, Felipe V era reconocido como rey de España, pero las pérdidas fueron terribles. El imperio de los Austrias era amputado y reducido. En septiembre de 1714, tras un largo asedio, Barcelona caía en manos de los Borbones. Poco después, el Principado de Cataluña hacía lo propio merced a los decretos de nueva planta. El sistema de fueros era abolido, con las excepciones de Navarra y Vascongadas, ya que éstas habían permanecido fieles, para emerger una nueva España borbónica con un sistema de gobierno monárquico centralizado, heredero del absolutismo francés. El balance de estos años es claro. Felipe V sobrevivió a una guerra total que estuvo a punto de costarle el trono en varias ocasiones. Tras aferrarse al poder, salió reforzado y consolidado como el rey de España, pero profundamente marcado en lo personal. La depresión, la obsesión religiosa y el fanatismo le harían mella en los siguientes años y serían determinantes durante el resto de su vida, marcando así el destino de España. El 14 de febrero de 1714, el Palacio del Buen Retiro se viste de luto. María Luisa de Saboya, reina de España, acaba de morir con apenas 26 años. Felipe V se encierra en sus aposentos, pero nadie podía anticipar que su siguiente decisión cambiará por completo el rumbo de España. Apenas 10 meses después, una mujer ambiciosa llegará desde Parma con un objetivo claro: recuperar Italia para los Borbones. Hoy recorremos los 33 años más turbulentos del reinado de Felipe V, marcados por el revanchismo, una misteriosa abdicación, un castrato que le cantaba cada noche las mismas 4 canciones y 3 etapas que devolverán a España su papel de potencia. Bienvenidos al capítulo final de la era de Felipe V. El 11 de abril de 1713, en la ciudad holandesa de Utrecht, se firmó uno de los tratados más humillantes de la historia española. Felipe V conservaba el derecho al trono, pero a un precio terrible. España cedía todos los territorios europeos: Flandes a Austria, Gibraltar y Menorca a Inglaterra, Sicilia a Saboya, y los derechos comerciales del asiento de negros pasaban a manos británicas. Luis XIV había negociado en su nombre sin apenas consultarle. Felipe V tuvo que aceptar bajo los dictados del mejor abuelo del mundo, como irónicamente reflejó en su correspondencia. Se sintió traicionado. La frustración que nació en Versalles marcaría toda su política exterior durante 3 décadas.
Tras la firma del tratado, como regalo a la reina Ana de Inglaterra, Felipe V autorizó que 2 navíos ingleses, la Isabela y el Bedford, comerciaran libremente en los puertos americanos de Veracruz y Cartagena. Era el símbolo perfecto de una derrota diplomática. Mientras España perdía Gibraltar, cedía el acceso a su monopolio americano. Pero la historia estaba a punto de dar un giro. El 14 de febrero de 1714 murió la reina María Luisa de Saboya. Felipe V estaba en su peor momento y aquí entra Giulio Alberoni, un astuto cardenal italiano que había llegado a España junto a María Luisa. Alberoni vio una oportunidad única. Meses después de la muerte de la reina, el 24 de diciembre, Felipe V ya contraía matrimonio con Isabel de Farnesio, sobrina del duque de Parma. Era una mujer culta, ambiciosa, educada en el manejo del poder y con un objetivo obsesivo: asegurar los reinos italianos para sus hijos. Según los cronistas de la época, cuando Isabel llegó a Guadalajara para conocer a su nuevo esposo, inmediatamente tomó el control despidiendo a la princesa de los Ursinos, quien había dominado la corte durante años. Con Isabel Farnesio en el trono y Alberoni como secretario de Estado, comienza lo que los historiadores llaman la etapa italiana. El objetivo era claro: recuperar los territorios perdidos en Italia para compensar la humillación de Utrecht. En 1717, España lanzó una campaña militar sorpresiva. Las tropas españolas invadieron Cerdeña, expulsando a los austriacos. Al año siguiente atacaron Sicilia. Felipe V estaba decidido a demostrar que España seguía siendo una potencia militar, pero Europa se puso en alerta. Inglaterra, Francia, Austria y Holanda formaron la Cuádruple Alianza en agosto de 1718 para frenar a España. La flota británica destruyó a la armada española en la batalla del Cabo Passaro ese mismo agosto, y en 1719 tropas francesas cruzaron la frontera catalana y renació la guerrilla austracista en las montañas. Felipe V fue forzado a aceptar la derrota. En febrero de 1720 firmó el Tratado de La Haya y se adhirió a la Cuádruple Alianza. España fue forzada a devolver Cerdeña y Sicilia. Alberoni fue destituido y exiliado. La etapa italiana terminaba con un terrible fracaso militar. El 10 de febrero de 1724, Felipe V abdica voluntariamente en su hijo Luis, de apenas 17 años. Las razones nunca quedaron claras. Algunos historiadores sugieren que se debió a la profunda religiosidad del monarca, que quería retirarse a una vida piadosa. Otros apuntan a sus problemas psicológicos, que los médicos de la época no sabían cómo tratar y le hacían tener periodos de intensa actividad y otros de profundo reposo. Hay quien especula que fue una maniobra política. Habría podido calcular que si Luis XIV moría sin herederos, Felipe podría reclamar el trono francés sin violar el Tratado de Utrecht si ya no era rey de España. Pero tenemos un nuevo giro. Luis I, el nuevo rey de España, apenas reinó 7 meses. A pesar de que tenía apenas 17 años, contrajo la viruela y sufrió una muerte fulminante. Felipe V, retirado en el Palacio de la Granja, se vio obligado a regresar al trono. Nunca volvió a intentar abdicar. En la corte se hablaba de que Isabel Farnesio habría orquestado esto para que sus hijos tuviesen más posibilidades de heredar el trono español. Tras retomar el poder en 1724, profundamente afectado por la muerte de su hijo, vuelve aún más dependiente de su mujer, pero políticamente se hizo con un equipo de ministros reformistas bastante competentes. José Patiño, José Campillo y más tarde el barón de Riperdá implementaron reformas profundas que sentaron las bases del Estado borbónico centralizado que conocemos a día de hoy. Debemos mencionar que durante estos años se consolidó el modelo de secretarías de Estado y del despacho, precursoras de los ministerios modernos. El antiguo sistema de consejos quedó periclitado. José Patiño en particular lideró una ambiciosa reforma naval. España necesitaba recuperar su poderío marítimo tras los desastres militares. Se construyeron nuevos astilleros en Ferrol, Cartagena y La Habana. Se modernizó la flota y para 1730 España volvía a ser una potencia naval capaz de proteger las rutas comerciales
capitales americanas y proyectar poder sobre el Mediterráneo. Felipe V también trajo la Ilustración. En 1713, apenas firmado Utrecht, aprobó la creación de la Real Academia Española, la famosa RAE, fundada por el Marqués de Villena. El primer gran proyecto fue el Diccionario de Autoridades, que sentó las bases de la lexicografía española moderna. También se fundó la Real Biblioteca, hoy llamada Biblioteca Nacional de España, y se impulsaron instituciones científicas que más tarde culminarían en las grandes academias ilustradas del reinado de Fernando VI y Carlos III. Hay una historia curiosa sobre el rey y su obsesión por los relojes. En sus últimos años reunió una colección de más de 300 relojes en el Palacio de la Granja. Los hacía funcionar todos a la vez. Algunos cortesanos decían que le ayudaban a mantenerse anclado en el tiempo, luchando contra la sensación de irrealidad que le causaba su depresión melancólica. Isabel Farnesio no había olvidado Italia. Su obsesión por reclamar estos tronos para sus hijos Carlo y Felipe seguía intacta, solo esperaba al momento apropiado. En 1733 estalló la Guerra de Sucesión Polaca, un conflicto europeo que enfrentó a Francia y España contra Austria. Felipe V vio la oportunidad de recuperar los territorios italianos perdidos. Firmó el primer pacto de familia con Francia en 1733, lo que constituía una alianza que vinculaba a las dos ramas borbónicas. Las tropas españolas, comandadas por el infante Carlos, futuro Carlos III, invadieron el sur de Italia. En 1734, Carlos de Borbón fue proclamado rey de Nápoles y Sicilia, recuperando así estos dominios que España había perdido en Utrecht. El conflicto se cerró con el Tratado de Viena en 1738, que reconocía a Carlos III como rey de las dos Sicilias. A cambio, España cedía Parma y Piacenza a Austria. En 1743, Felipe V firmó el segundo pacto de familia con Francia, reforzando la alianza durante la Guerra de Sucesión austriaca. Hasta el final de sus días, Felipe siguió cooperando con Francia, aunque cuidándose de no ceder demasiado para no repetir la traición de Utrecht. Mientras España recuperaba su prestigio, Felipe V seguía su tendencia cada vez más pronunciada hacia la depresión. Sufría episodios depresivos intensos, se negaba a cambiarse de ropa durante semanas, perdía el interés por los asuntos de gobierno y los médicos no sabían qué hacer. En 1737 llegó a la corte española el hombre que cambiaría la vida del rey, Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, el castrato más famoso de Europa. Isabel Farnesio lo contrató esperando que su música calmara al rey, y funcionó. Cada noche durante casi 10 años Farinelli estuvo cantándole las mismas 4 canciones, siempre las mismas. El rey no permitía que cambiara el repertorio. La voz del castrato tenía un efecto terapéutico. Era, de alguna forma, una de las primeras terapias musicales documentadas de la historia. Farinelli se convirtió en mucho más que un cantante. Fue su confidente, consejero y prácticamente el único capaz de sacarle de sus crisis. Curiosamente, cuando Fernando VI sucedió a su padre, Farinelli continuó en la corte organizando fastuosas representaciones operísticas. Los últimos años de Felipe V transcurrieron entre periodos de lucidez, donde seguía tomando decisiones políticas importantes, y crisis depresivas cada vez más frecuentes. Alternaba entre su obsesión religiosa, su colección de relojes y largas conversaciones nocturnas con Farinelli. A pesar de sus problemas psicológicos, España seguía funcionando. Los ministros tuvieron que adaptarse, Isabel Farnesio actuaba como regente durante sus crisis y el sistema borbónico parecía lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la fragilidad de su fundador. El 9 de julio de 1746, Felipe V murió en el Palacio Real de Madrid con 62 años. Había reinado 46, siendo el reinado más largo de la historia de España hasta entonces, a pesar de esa interrupción de 7 meses en 1724. Su hijo Fernando VI le sucedió sin problemas. La monarquía borbónica estaba consolidada. ¿Cuál fue el legado de Felipe V? Pues España perdió
perdía su imperio europeo. Las guerras constantes fueron desastrosas para la economía. Los vapores depresivos ralentizaron mucho las decisiones del rey. Pero España se había transformado en un Estado-nación centralizado y moderno, sentando las bases administrativas que perdurarían siglos. La Marina se reconstruyó devolviendo a España una capacidad naval respetable. Las alianzas con Francia, aunque problemáticas, garantizaban que España no se aislase de Europa. Felipe V, un rey contradictorio, llegó como un francés de 17 años y murió como un español atormentado y obsesionado. En 1746 España no era la potencia hegemónica de los Austrias, pero tampoco la España amputada de Utrecht. Felipe V había planteado la primera alternativa política en España. Era el fin de una era.